Hola a todos, bienvenidos a este capítulo de Coffee and Data donde vamos a explicar la regresión lineal simple. La idea es un poco entender matemáticamente cómo funciona este algoritmo y a partir de ahí utilizarlo para generar predicciones. La pregunta es cómo una recta encuentra sus mejores parámetros. La metodología va a ser un poco entender primero matemáticamente qué es lo que se hace. Vamos a aplicarlo en código y recién después vamos a usar una librería que empaqueta todo este código que se llama scikit-learn en este caso. La pregunta de optimización. Un modelo de regresión lineal simple es un modelo de optimización. Así que antes de tocar Python, lo que vamos a tratar de entender es qué queremos optimizar. Imagínense este caso. Tenemos datos de café, tenemos tamaños de los vasos del café en mililitros y tenemos el precio de cada uno de esos cafés en ese vaso. La idea sería, podemos estimar el precio usando solamente el tamaño del vaso. Es decir, en principio podemos predecir el precio del café solamente sabiendo el tamaño del vaso. Y una pregunta mucho más profunda que surge es, ¿cómo es que el algoritmo encuentra los parámetros que reducen el error? Primero vamos a ver nuestro dataset. Este es un dataset meramente de juguetes, son datos explícitos y sintéticos que se han creado únicamente para aprender. Pero tenemos el tamaño de la taza del café y el precio. Antes del modelar vamos a tratar de dibujarlo. Acá tenemos este dibujo. Como podemos ver, es bastante factible tratar de trazar una recta acá que nos prediga el precio en función al tamaño del vaso. La pregunta es entonces, ¿qué recta? O, es decir, ¿cómo la trazamos? Ya hemos visto que sí vale la pena intentar una recta. Tenemos X como el tamaño del vaso y Y como el precio del café. La idea es un poco saber qué recta. Entonces, el modelo que vamos a utilizar va a ser una línea. En realidad una recta no entiende que si son cafés o si es de cualquier tipo, simplemente entiende una tendencia. Entonces, la ecuación de la recta es la siguiente. Tenemos el precio del café que va a estar expresado en M por el tamaño del vaso más B. O Y es igual a MX más B. Estos dos números nos van a describir la recta. M lo vamos a llamar el coeficiente y B el intercepto. La pregunta entonces es cómo los obtenemos o cómo los calculamos. Un poco para entender la ecuación, M es cuánto sube el precio cuando aumenta el tamaño, es decir, el coeficiente. B es el punto de partida, es el precio teórico cuando el tamaño es 0. X es el tamaño del vaso, que es lo que sabemos, y Y es el precio. El trabajo del algoritmo es encontrar el mejor B y el mejor M. Pero, ¿qué es el mejor B y el mejor M? Para predecir esto, nosotros vamos a introducir un nuevo concepto que se llama Y-gorro. Y-gorro va a ser el precio predicho. Entonces, a partir del precio predicho, va a estar modelado en función a M por X más B, es decir, el coeficiente multiplicado por el tamaño del vaso más el intercepto. La diferencia entre lo que predecimos y el valor real lo vamos a determinar como error y es en cada uno de los puntos de nuestro dataset. Este error va a ser fundamental porque nos va a servir para calcular o para modelar el problema de optimización. Entonces, ¿cómo medimos que la recta es mala? Intuitivamente es aquella recta que minimiza el error, ¿cierto? Entonces, nosotros queremos que el error, o en este caso los residuos o el residual, sea lo más pequeño posible. Entonces, si el residuo es muy chico, quiere decir que la recta acertó o está bastante cerca, o que la predicción está bastante cerca del valor real. Si el residuo es muy grande, quiere decir que la recta predijo mal. Entonces, el error lo vamos a definir como Y-gorro menos el valor real, es decir, el valor predicho menos el valor real. Y para eso para calcular a lo largo de todos los puntos, vamos a introducir este concepto que se llama el mean square error o el error cuadrático medio, que es básicamente los errores elevados al cuadrado y promediados. ¿Por qué? En este caso, como podemos tener errores por positivos o errores negativos, la idea es que al sacarle el cuadrado, el signo se cancele y podamos castigar más errores más grandes al
al elevar al cuadrado el término del error. Entonces la idea es un poco utilizar esto para optimizar nuestra regresión. La idea es entrenar el modelo o entrenar la regresión lineal para que el MSS reduzca. Y básicamente, ¿cómo es que aprende una recta? La idea es esta. Vamos a empezar con una recta cualquiera, una recta aleatoria al azar. Vamos a medir el error en esa recta. Y vamos a ir moviendo el intercepto y el coeficiente en la dirección correcta. Y vamos a repetir esto hasta que el error deje de bajar, es decir, que haya convergencia. El concepto clave es la dirección correcta. ¿Dónde está la dirección correcta? Y eso es lo que vamos a aprender ahora. Y para eso vamos a usar un método que se llama la gradiente descendente. La gradiente es un concepto de cálculo que responde a una pregunta concreta. ¿Hacia qué dirección debo mover el intercepto y el coeficiente para que el error baje? La idea es simple y la gradiente es simplemente la derivación de la función de costo y dejarse caer cuesta abajo. Así que vamos a ver la matemática detrás del aprendizaje. Para este caso, y un poco para explicar la notación, X es el tamaño del vaso, Y es el precio real y Y gorrito es el precio predicho. La función de costo, o lo que queremos minimizar, es el error, ¿cierto? Este va a ser la predicción, mx más b, menos el valor real. Todo esto al cuadrado dividido entre n. Esto va a ser el error cuadrático medio, ¿cierto? Esto es lo que vamos a minimizar. Dependiendo de m y de b, este error va a cambiar, así que queremos el mínimo posible. El error para cada uno de los puntos va a estar definido por i. Y es cada uno de los puntos del dataset, mx de i más b menos y. Entonces el MSS va a leer como esto de acá, la sumatoria de e de i al cuadrado dividido entre n. La recta va a aprender cuando logre bajar este promedio. Acá vamos a explicar un concepto que es la regla de la cadena. Cuando una función está envuelta dentro de otra, la podemos derivar en dos pasos. Primero derivamos lo de afuera, dejando todo lo de adentro igual, multiplicando por la derivada de lo de adentro. Entonces, si f está envuelta sobre g de x, por ejemplo f de g de x, podemos derivar primero, la derivada de esta función va a ser igual a la derivada de f, asumiendo lo de adentro igual, multiplicado por la derivada de lo de adentro. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Tenemos 3x más 2 al cuadrado. Adentro tenemos 3x más 2 y afuera tenemos u al cuadrado. La derivada va a ser simplemente la derivada de afuera, que es u al cuadrado, que vendría a ser 2u, que vendría a ser igual a 2 por 3x más 2. Y la derivada de lo de adentro, que es 3x más 2, sería igual a 3. Si multiplicamos los dos, 2 por 3x más 2 por 3, vendría a ser 6 por 3x más 2. Y esa vendría a ser la derivada de esta función. Con esta regla de la cadena vamos a aplicarla a nuestros errores. Entonces, internamente el error, tenemos que nuestra función de costo es error de i al cuadrado. Entonces, el error de m va a ser igual a m por x i más b menos y, m siendo el coeficiente y b el intercepto, y la función externa, que es g de u, que vendría a ser u al cuadrado. Entonces, haciendo esto, hacemos la regla de la cadena, derivamos 2 por error, el error al cuadrado, que vendría a ser simplemente 2 por e de i, y falta hallar la derivada interna. La derivada interna vendría a ser m por x más b menos y, que con respecto a m vendría a ser x de i. Sustituyendo en la cadena, la derivada, la gradiente, perdón, del intercepto vendría a ser 2 por el error multiplicado por x. Esta vendría a ser la gradiente de la pendiente. Entonces la gradiente de la pendiente o del intercepto vendría a ser igual en código al 2 por el promedio del error multiplicado por x. La derivada o la gradiente del intercepto va a seguir siendo va a seguir la misma lógica. El error la derivada del error con respecto a b va a ser 1, porque solamente tenemos un b y entonces todos los demás son constantes. Sustituimos en la regla de la cadena y tenemos 2 por e de i.
Si promediamos, vamos a tener esto en simple. En cuanto al error, vamos a tener que es 2 multiplicado por el promedio del error. Entonces, recapitulando, tenemos que como regla de actualización, tenemos que m, el intercepto o el mejor intercepto, va a estar igual, o se va a definir como el intercepto en un momento 0 menos el learning rate o la tasa de aprendizaje multiplicado por la gradiente con respecto a m, y este es el coeficiente, perdón, y el intercepto va a ser igual a el intercepto menos el learning rate multiplicado por la gradiente del intercepto. Alfa es el learning rate, que es el tamaño del paso, es qué tan es el tamaño de la actualización. Entonces es lo que nos dice qué tan grandes son los pasos que quiere dar el algoritmo para llegar al óptimo. ¿Por qué se resta? Porque la gradiente apunta hacia donde el MCE sube, entonces nosotros queremos que el MCE baje, entonces queremos ir al sentido contrario. Vamos al código entonces. En resumen, tenemos que el y gorro es igual a m de x más b. El error vendría a ser el y gorrito o la predicción menos el valor real. La gradiente del coeficiente vendría a ser el error multiplicado por x multiplicado por 2 dividido entre n. Y la gradiente del intercepto vendría a ser 2 sobre n multiplicado por la sumatoria de los errores. Y esta vendría a ser el paso de la actualización. Así que con esto simplemente tenemos que aplicarlo al código. Algo acá que es importante es, como los datos están en diferentes, o pueden estar en diferentes escalas, lo que vamos a hacer ahora es a nuestras x las vamos a poner en una misma escala. En este caso no hay mucho problema porque solamente estamos tratando con una variable, pero si tuviéramos más variables, es decir, por ejemplo, queremos predecir el tamaño del precio del café, perdón, en función al tamaño del vaso, en función a la temperatura que tiene, en función a varias otras cuestiones más, todas esas variables van a estar en diferente escala. Por lo tanto, para que todos estén en la misma escala, vamos a aplicar el escalamiento estándar, que es básicamente dividir todo entre el promedio de cada una de las variables, restar todo entre el promedio por el promedio de cada una de las variables y dividirlo por la desviación estándar. Esto va a hacer que nos genere simplemente una distribución de media 0 y desviación estándar 1, de manera que todas las variables van a estar en la misma escala. Así que bueno, vamos a empezar con estos valores aleatorios, y este vendría a ser el bucle completo. Yo ya lo tengo acá en código, y así que vamos a explorar un poco esto. Tenemos los datos de juguete. Esta es la estandarización o el escalamiento estándar, donde hacemos, si se dan cuenta, restamos por la media y dividimos por la desviación estándar. Esto nos da el valor escalado y la media y la desviación estándar si queremos reaplicar. Esta es la fórmula del error cuadrático medio. El y gorro o la predicción menos el valor real al cuadrado, todo promedio de todo eso. Entonces tenemos x y y, hacemos el escalamiento y ya hacemos el algoritmo. Entonces para cada una de las epochs, por ejemplo 1000 epochs, hemos puesto un learning rate de 0.01. Acá tenemos la gradiente de la pendiente o del coeficiente, y acá tenemos la gradiente del intercepto, y así vamos calculando el error. Entonces, si queremos ver, por ejemplo, voy a quitar esto por ahora, si queremos ver cómo funciona, matemáticamente ya el modelo nos dice que la mejor recta, o la recta que minimiza el error cuadrático medio, tiene la pendiente de 2.92 y el intercepto de 13.28. Ahora, si queremos compararlo con scikit-learn, que es una librería muy conocida para realizar esta clase de modelos de machine learning, lo podemos hacer y vemos que los resultados son exactamente los mismos. Así que bueno, este fue nuestro capítulo de Coffee and Data. La idea era un poco entender cómo funciona la regresión lineal simple.
y explicarla matemáticamente. Este modelo tiene otras aplicaciones un poco más inferenciales que no vamos a cubrir en este capítulo. Así que nada, espero que les haya gustado y nos vemos en un siguiente capítulo. Todo este código también va a estar disponible en el repo que pueden encontrar en la descripción del video. Muchas gracias.